al ser el agente estatal, tenemos también ciertas prácticas, obviamente, poco éticas asociadas a la corrupción que se generan y muchas veces el, los tipos de contratos que se generan aquí o los incentivos más o menos ocultan este tipo de prácticas obviamente poco éticas por parte de tanto empresas privadas como parte de miembros de los organismos del Estado. Y obviamente eso tiene graves consecuencias para la sociedad. Tienen graves consecuencias para el desarrollo porque todos estos proyectos se pagan en su mayoría con impuestos que todos nosotros pagamos el día a día y en otras ocasiones, bueno, se pagan a través de otros sistemas que también terminan siendo un costo para nosotros, para la ciudadanía. Por lo tanto, no está más decir que son muy fundamentales, que nosotros tenemos que tener mucho ojo, tanto como ingenieros civiles como ciudadanos, de la importancia de que los proyectos de infraestructura vial, que son tan importantes para nuestro desarrollo, se desarrollen de la mejor manera. Eh, Dicho ese contexto, nosotros quisimos estudiar cuáles eran esos factores de sobrecosto, por qué se generaban esos sobrecostos, dónde estaban los problemas asociados a esto, por qué teníamos este típico problema que pasa no solamente en Colombia, no solamente en Chile, sino que en muchos países del mundo. Y bueno, el método de investigación que nosotros seguimos para eso está presentado en esta imagen, ya que tiene varias etapas, pero que básicamente la definición de las preguntas de investigación, se las voy a mostrar en la siguiente lámina. Luego buscamos documentos, buscamos literatura en donde nos dijeran, bueno, mira, aquí estos son los factores de sobrecostos que se estudiaron en este tipo de proyectos, en este país. Por lo tanto, localizamos a través de una revisión sistemática a través de distintas palabras clave, ecuaciones de búsqueda, en buscadores muy conocidos como Web of Science, como Google Scholar, como Scopus, categorizamos y codificamos un gran número de literatura que hablaban de esta temática. Luego, a través de ciertos criterios de inclusión y exclusión, seleccionamos algunos documentos. ¿Ya? Algunos documentos que eran fundamentales para poder nosotros estudiar cuáles eran esos factores de sobrecosto, pero que eran los más importantes. O sea, no solamente necesitábamos que los nombraran, sino que también necesitábamos que nos dijeran cuáles eran los más importantes para poder nosotros hacer un ranking a través de eso. Luego de seleccionar los documentos, que después les voy a contar cuántos fueron los documentos que nosotros seleccionamos, nosotros ya empezamos a hacer los análisis, tanto un análisis cualitativo, en donde primero analizamos la frecuencia con que se mencionaban cada uno de estos factores de sobrecosto en los distintos documentos que nosotros habíamos seleccionado, y al mismo tiempo también un análisis cuantitativo, en donde a través de ciertos indicadores como el Relative Importance Index, pudimos rankear básicamente cuál era el impacto que generaban estos elementos en el sobrecosto de los proyectos. Y a través después la combinatoria entre la frecuencia en que se mencionaban estos elementos con el nivel de importancia de estos elementos, fuimos capaces de levantar un nuevo indicador que era el indicador de influencia de estos indicadores en el sobrecosto de proyectos de infraestructura vial. Finalmente hicimos un metaanálisis en donde vimos la relación entre estos dos elementos, bueno, entre cada uno de estos elementos y vimos cuáles eran los elementos más centrales, cuáles eran los factores que no solamente impactaban los sobrecostos, sino que también al mismo tiempo impactaban sobre otros factores. Por lo tanto, este último análisis de redes nos permitió ver cuáles son los factores causales ¿ya? Que impactan, por lo tanto, nos da las señales de dónde tenemos que poner los esfuerzos para poder prevenir o mitigar estos sobrecostos tan detestables en los proyectos de infraestructura vial. Bueno, las preguntas de investigación que nosotros definimos en la primera fase fue básicamente ver cuáles eran los factores de sobrecosto de los proyectos y segundo, cuál es la frecuencia y el nivel de importancia de estos factores, de cada uno de estos factores de sobrecosto. Adicionalmente, fuimos capaces de categorizar cada uno de estos factores y también identificar cuáles eran las partes interesadas que eran más bien, que eran los que tenían un rol más protagonista a la hora de generar estos factores de sobrecosto, por lo tanto son los que tienen hoy el protagonismo para poder mitigar y prevenirlo. Todo esto en el contexto de proyectos de infraestructura vial. Y es por eso que dentro de las ecuaciones de búsqueda que nosotros definimos, está obviamente
todo lo asociado a proyectos de infraestructura vial en una primera columna, ¿cierto? Road, highway, motorway, roadway. Después, a través de distintos operadores booleanos que nosotros ocupamos en esta ecuación de búsqueda, pusimos los elementos asociados al costo, ¿cierto? Cost overrun, cost simplemente, cost extension, cost deviation, ¿ya? Que todo habla más o menos de lo mismo, ¿cierto? Un sobrecosto. Y luego nosotros queríamos ver las causas, ¿ya? Las causas de esto. Entonces vimos las causas, factores o razones que generaban estos sobrecostos. Finalmente, la última columna que está representada aquí, nosotros nos interesaba en todo el ciclo de vida del proyecto, ¿ya? Por lo tanto, agregamos keywords como construction, design y maintenance, ¿cierto? O sea, desde que se diseña, se construye y se opera y se mantiene los proyectos de infraestructura, conociendo, y aprovecho también de mencionar esto, que gran parte del costo de ciclo de vida de los proyectos de infraestructura vial no están ni en el diseño ni en la construcción, sino que están más bien en el mantenimiento, en el ciclo de vida de estos proyectos. Por lo tanto, hicimos esta ecuación de búsqueda y nos fuimos a los distintos motores de búsqueda que están representados acá, ¿cierto? A través de Scopus, Web of Science y Google Scholar, buscamos un conjunto de documentos en donde además los validamos en ciertas instituciones que tienen una validez científica un poco mayor, ¿cierto? Como la American Society of Civil Engineering, como la editorial Elsevier, como Emerald, Taylor & Francis y Springer. Y de ahí, con todas las ecuaciones de búsqueda, logramos una primera muestra de 450 elementos, ¿ya? De los cuales, bueno, descontamos 9 que estaban repetidos en las distintas bases de datos. Y ahí es donde aplicamos el primer criterio. El primer criterio es que el documento se centrara en los factores de sobrecosto, ¿ya? Que no simplemente los mencionara como un elemento tangencial, sino que se focalizara en estos elementos. De esta forma se descartaron 197 artículos, que igual de todas maneras que fueron descartados, más los 9 inicial repetidos, y nos quedaron 253 documentos. Luego aplicamos el criterio 2, en donde dijimos, bueno, que el tipo de proyecto que se analizara fuera una carretera, fuera una autopista, o fuera una autopista, ¿ya? Sí, ahí se me repitió la palabra. Fuera una carretera, fuera un camino, una autopista. Entonces, de ahí se descartaron 208 documentos, ¿ya? Porque muchos se referían a otro tipo de proyectos, ¿ya? Muchos proyectos ferroviarios, ¿ya? La mayoría de ellos proyectos ferroviarios, y otro tipo de proyectos, ¿ya? Y eso fue bastante extraño porque si bien en las ecuaciones de búsqueda nosotros teníamos claramente road, ¿cierto? O highway, igual aparecían algunos documentos que los tuvimos que sacar. Sin embargo, igual hablaban de sobrecostos, por lo tanto, igual nos interesa, porque si bien no son sobrecostos de proyectos de carreteras propiamente tal, son sobrecostos del mundo de la construcción igual. Por lo tanto, hay elementos comunes, por cierto, de proyectos de carreteras, proyectos de edificación, proyectos de obras industriales, proyectos mineros, etc. Bueno, con eso nos quedamos con 45 documentos. Ya, finalmente, el último criterio de inclusión que nosotros hicimos es que no solamente necesitábamos que nombraran un conjunto, un grupo de factores de sobrecosto, sino que también los ranqueara, ¿ya? Los ranqueara, presentar una lista que dijera cuál era, que nos presentara la información de importancia. Eso es muy importante para el análisis cuantitativo. Y de aquí, de estos 45 documentos, 27 no simplemente nombraban estos factores de sobrecosto y otros 18 fueron los documentos seleccionados en donde ellos ranqueaban los factores de sobrecosto. Sin embargo, estos 45 igual los miramos, ¿cierto? Porque igual hablan de sobrecostos, hablan de carretera y nos permitía también ser parte de la discusión, parte del análisis al respecto. Sin embargo, para el análisis cuantitativo no nos servía porque necesitábamos ese ranking que yo les menciono. Por lo tanto, teníamos acá, llegamos a una muestra final que después la voy a retomar, que es estos 18 documentos. Ese fue el método de investigación, eso fue lo que nosotros hicimos. Y bueno, ¿qué encontramos a través de toda esta búsqueda? ¿Qué fue lo que nosotros revisamos? ¿Qué fue lo que nosotros nos encontramos? Primero, de estos 45 documentos, es decir, justo antes del criterio número 3, ¿ya? De estos documentos, 45 documentos que hablan de carretera y hablan de factores de sobrecosto, nos encontramos que la gran mayoría de estos factores están catalogados, eran proyectos con origen en Asia, ¿ya? La mayoría en China incluso, más que todo Asia, la mayoría en China. Un gran grupo también en África
menos, bastante menos en América y en Europa, y para que Oceanía había solo un estudio. ¿Ya? Por lo tanto, aquí encontramos una primera información que nos dice, bueno, ¿dónde se está estudiando esto de una manera más importante? ¿Ya? ¿Por qué en América, por qué en Europa se están haciendo bastantes estudios relativamente en menor proporción que en África y en Asia? Probablemente hay algo más resuelto en estos países, en América y en Europa, y hay algo menos resuelto en países como África o en Asia. ¿Ya? Sin embargo, son inquietudes. Ahora, obviamente, si es que uno analiza cualquier tipo de investigación, ya sea el ranking por países, China tiene un volumen de producción científica superior a todo el resto, ¿ya? En la mayoría de todas las temáticas. Por lo tanto, tampoco es descabellado que Asia se dispare tanto, porque la cantidad de estudios que se hacen en este tipo de países es brutal. ¿Ya? Entonces encontramos estos 45 documentos y después nosotros fuimos y seleccionamos solamente 18. Esta es la lista grande, probablemente usted la ve muy pequeña, pero voy a hacer un zoom para simplemente explicarle qué es lo que nosotros encontramos en cada uno de estos elementos. Primero, si se fijan, etiquetamos cada uno de estos 18 documentos, del D1 al 18, está su distinta referencia, está el país en donde se realizó el estudio, por ejemplo, Estados Unidos, Tailandia, Ghana, Australia, Palestina, etcétera. El área, digamos, el continente, ¿cierto? América, Asia, África, Oceanía. ¿Cómo se capturaba esa información? ¿Ya? La gran mayoría, por no decir casi todos, ocupaban cuestionarios o ocupaban entrevistas a expertos, ¿ya? Y muy pocos ocupaban proyectos reales. ¿Ya? La mayoría ocupaban cuestionarios con un sistema de medición de escala tipo Likert, que son estas escalas de típico qué tan de acuerdo y qué tan desacuerdo está con que este factor sí existe. Por lo tanto, la mayoría ocupaba este tipo de escala tipo Likert y el único proyecto, el de Estados Unidos, que ocupaba data más empírica, era este primer estudio de Chang del principio de los 2000, en donde analizaba el porcentaje de desviación de costo del proyecto, en 4 proyectos específicamente. ¿De dónde venía la información, cierto? En algunos casos venían de los clientes, los consultores, contratistas de distinto tipo, los mismos dueños, los mandantes de los proyectos. El tamaño de la muestra lo representa esta columna. O sea, había 4 proyectos, 99 personas, 34 personas, 145, se llegan en algún minuto, 267. Dependía mucho del estudio, del tipo de muestra con que se ocupaba y cuántos factores analizaba. ¿Ya? Algunos, el mínimo es 10, ¿ya? Y hay algunos que llegan a presentar 71 factores de sobrecosto. O sea, la verdad es que es bastante grande la diversidad de factores. Nosotros aquí la suma total fue de aproximadamente 180 factores, los que se analizaron en estos 18 documentos. Sin embargo, de estos 180 factores, ahí veían varios repetidos, por lo tanto nosotros lo que hicimos fue un proceso de homologación de estos factores y nos quedamos con un número bastante menor que eso. Por último, no quiero dejar de mencionar, en esta última columna hay algunos de estos estudios que categorizan además estos factores, ¿ya? Presentan categorías. No todos los estudios, por lo tanto nosotros propusimos una nueva categorización que se las voy a mostrar en la siguiente lámina. Muy bien. Entonces, tomamos estos estudios, estos 18 documentos, y de estos 180 factores iniciales que aparecieron, nosotros a través del proceso de homologación encontramos que habían solamente 38, ¿cierto? Porque habían varios que se repetían. Aquí esta es una lista, una muestra, no están los 24 factores, o sea, perdón, no están los 38 factores, sino que simplemente 24 inicialmente. Entonces, ¿qué es lo que fue lo que hicimos? Bueno, numeramos simplemente cada uno de estos factores y hicimos dos cosas. Primero los categorizamos, ¿ya? Que creamos ciertas categorías, como por ejemplo la categoría consultor, contratista, contrato, relación contractual, diseño, equipo, factores externos, factores financieros, factores asociados a las leyes, factores asociados al diseño, factores asociados a los materiales. ¿Ya? Eso fue lo primero que hicimos, categorizamos. Segundo, categorizamos también a qué persona, ¿cierto? ¿Cuál era la gente o el grupo, el interesado que era responsable más o menos de esos factores? ¿Ya? Por lo tanto, ahí pusimos al diseñador, al contratista, al dueño,
a agente externo, al diseñador y consultor, a los proveedores, etc. ¿Ya? Después vamos a verlo. Y aquí lo que hicimos, después de categorizarlo en un primer grupo y después por stakeholders, hicimos dos categorías, lo que hicimos fue simplemente hacer un análisis de frecuencia. Es decir, en cuántos de estos documentos se encontraba este factor mencionado, simplemente mencionado, y después los contamos y después hicimos un análisis de frecuencia, o sea, y después lo normalizamos y de esa forma nos encontramos, pudimos saber cuáles eran los factores más mencionados, ya más con una mayor frecuencia de mención en dos documentos. Primero en los 18 documentos finales que nosotros estudiamos y después validamos esto con los 45 documentos. Y después hicimos un ranking de frecuencia que nos da un orden. En esta tabla que ustedes están viendo acá, nosotros hicimos el top 10, básicamente ordenamos cuáles eran los factores que tenían un ranking de frecuencia más alta. ¿Ya? Y que si se fijan, el de la izquierda, lo que nosotros tenemos acá es un ranking con un n igual a los 18 documentos. Y después hicimos un ranking en los 40 y después mencionamos, revisamos y validamos en los 45 documentos, ¿cierto? ¿Cuántas veces se nombraba ese factor? Ya no es un ranking el de la derecha, sino que cuántas veces se nombraba ese factor en los 45 documentos y nos dimos cuenta que había una validación. O sea, no era necesario arranquearlo para decir si se nombra. ¿Ya? Y bueno, ¿cuáles fueron estos factores? ¿Ya? Porque esto es lo más importante de todo. Falla en el diseño es uno de los más importantes, errores de diseño, variación del precio de los materiales, una planificación pobre del proyecto, cambio en el alcance del proyecto, cambios del diseño, irrealista duración del contrato, un sistema de contratación no adecuado, ¿ya? Una pobre supervisión en terreno, la situación política del país también es un factor importante y aspectos legales. ¿Ya? Entonces, estos son el top 10, digamos, de los factores más nombrados por los distintos proyectos. Luego hicimos un análisis similar con el tema de las categorías. ¿Ya? Entonces, identificamos cuáles eran las categorías, en estas 15 categorías, que eran más mencionadas. ¿Ya? Y las categorías más mencionadas están asociadas al diseño, con 17% de este valor relativo. Después están los temas financieros, donde ahí hay un valor importante asociado a cómo se consiguen los recursos para poder hacer las carreras. Son proyectos que cuestan bastante dinero. O algunas asociadas al proyecto propiamente tal, después el contratista, el dueño, factores externos y así sucesivamente. ¿Ya? Ese fue el orden de los factores que de la frecuencia con que aparecían estos factores en cada una de las categorías. Luego, tomamos este análisis de frecuencia y hicimos un segundo análisis. ¿Qué nos encontramos en este segundo análisis? Nosotros hicimos acá un análisis cuantitativo. Lo explico en simple. ¿Ya? Cada uno de estos 18 documentos que nosotros encontramos nos entregaba una lista de 1 a 10, por lo menos, ¿ya? De cada uno de los factores, de 1 a 10. Entonces, agarramos esos 10 factores y le asignamos un puntaje inverso. ¿Qué quiere decir este puntaje inverso? Muy simple. ¿Ya? Si había un factor, ¿ya? Voy a anotarlo aquí en simple. Si había un factor, ¿ya? Por ejemplo, el factor 2, estoy inventando. ¿Ya? El factor 2 en el ranking de un estudio lo nombraban en el número 3. ¿cierto? Este es el top 3. ¿Qué es lo que hacíamos nosotros? A ese factor 2 le asignábamos un puntaje, ¿ya? IR, asociado a esta fórmula. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ya? 3 menos 1, 2, 10 menos 2, le asignábamos 8 puntos a ese factor 2. Es decir, le dábamos más puntaje a los factores que estaban más arriba en la lista. Supongan ustedes el top 1, que significa que al top 1 le dábamos 10 puntos. Y al top 10 le dábamos un punto. ¿Ya? Eso básicamente fue lo que hicimos, ¿ya? Con este IR. Luego, de estos 18 documentos, ¿cierto? Con un n igual a 18, nosotros calculamos el índice relativo de importancia, ¿ya? El Relative Important Index.
Eso se calcula a través de una normalización con la sumatoria de todos estos IR de cada uno de los documentos, dividido el IR máximo, que en este caso debería ser, bueno, se calcula ¿cierto? Cuál es el valor máximo, y dividido en N, bueno, el IR máximo sería 10 en realidad, ¿sí? El valor sería 10 y N, que sería el número de documentos, 18 documentos. Entonces, a este proyecto, por ejemplo, el factor 2 que estoy ocupando aquí como ejemplo, en este estudio le di un puntaje de 8 y tengo que ir a ver los otros 17 documentos. Entonces yo sumo todo esto IR y después lo divido por 180 básicamente, que son 10 el IR máximo y N, que es los 18 documentos. Y con eso le daba un factor relativo de importancia asociado a esta fórmula matemática que tenemos acá. Por otro lado, después, tomando este Relative Important Index y después tomando el porcentaje de frecuencia relativa que encontramos desde el análisis cualitativo, calculamos el índice de influencia de cada uno de los factores. Ese fue más o menos el proceso. Déjenme ver si yo soy nuevo, ahí sí, en esta plataforma, pero creo que lo logré bien. Entonces, de esa forma, a cada uno de los factores lo calculamos y obviamente cambió el orden, ¿ya? Bueno, ¿qué encontramos? Aquí está una lista de los principales factores de sobrecosto, ya el top 20, digamos, que está acá, identificado acá. ¿Y qué fue lo que encontramos? Bueno, que las fallas del diseño seguían siendo, o sea, si se fijan ustedes, se sigue manteniendo un poco el primer ranking, ¿cierto? Las fallas del diseño, la variación de precios de materiales, la pobre planificación del proyecto, los cambios del proyecto, los cambios del diseño, problemas de contratación en el sistema en la duración del proyecto, etcétera. Un sistema de contratación poco adecuado. Entonces, se coincidía que los que estaban más nombrados, además, eran los más influyentes, ¿ya? Que fue los que nosotros generamos en este, si quieren, top 5 hasta acá. ¿Ya? Incluso tiene un índice de influencia superior al 1%. Los demás es más bajo, obviamente, pero porque estos valores son menores que 1. Por eso estos números son tan chicos. ¿Ya? Nosotros podríamos todo esto amplificarlo por 100 y el número sería quizás más fácil de ver, pero es exactamente lo mismo. Entonces, de esta forma, primero hicimos el análisis individual, nos dimos cuenta de estos errores, nos dimos cuenta que aquí están nuestros dolores de cabeza, y luego vimos qué es lo que pasaba por categoría. Entonces calculamos el Average Influence Index por categoría y nos dimos cuenta que las categorías más importantes eran el diseño, ¿ya? El diseño es donde hay que poner los, digamos, los dardos en este minuto, ahí hay que poner los recursos, no en la construcción. La construcción aparece muy tarde, si se fijan, la construcción aparece muy tarde. Ahora sí, lo que sí aparece es la programación y control, pero la programación y control no solamente del proceso constructivo, sino que del proyecto completo, ¿ya? El proyecto completo y no solamente de la etapa de ejecución del proyecto. Los aspectos financieros también aparecen, aspectos propiamente tal del proyecto, temas contractuales. Ese es, digamos, las categorías más importantes. Y si es que nosotros después hacíamos un análisis de la influencia en estos factores asociados a cada uno de los stakeholders, ¿cierto?, que teníamos en el proyecto, nos dimos cuenta que el top 5, ¿cierto?, de quién hoy día es el que tiene la responsabilidad o tiene, digamos, la mayor oportunidad de actuar sobre estos factores de sobrecosto, están los diseñadores. ¿Ya? Somos los ingenieros civiles que nos encargamos del diseño de los proyectos de infraestructura vial, ¿ya? Con un factor cercano al 50%. Por otro lado, otro grupo de interés clave en esto es el cliente. El Estado tiene que hacer cosas, el Estado tiene que modernizarse, el Estado tiene que empezar a implementar ciertas prácticas, ciertas tecnologías que nos permitan actuar y mitigar estos factores de sobrecosto. Ahí está la principal responsabilidad. Si se fijan, y después está, en un tercer lugar están los agentes externos, ¿ya? Son obviamente más difíciles de controlar en el contexto del proyecto de ingeniería que nosotros estamos analizando. Por lo tanto, ¿ya? Y en un cuarto y quinto lugar, y con un porcentaje, si se fijan, significativamente inferior a los otros tres, está el contratista, ¿ya? Y los proveedores y los subcontratos. Por lo tanto, si se fijan,
Cuando uno analiza los sobrecostos de los proyectos, y si uno quiere hacerse cargo de que el proyecto salga sin sobrecosto, si es que uno está en la etapa de ejecución del proyecto, ya es muy tarde. La influencia que nosotros podemos hacer en la etapa de ejecución de los proyectos de infraestructura vial, ¿ya? Y si me apuran, en la mayoría de los proyectos, de cualquier tipo, pero los proyectos particulares de aquí de infraestructura vial, el contratista tiene muy poco que hacer, ¿ya? Tiene muy poca influencia en hacer cambios en el proyecto. Y el principal rol, ¿ya? Lo tienen los diseñadores y lo tiene el cliente. Con eso podemos abordar un gran porcentaje de los factores que generan sobrecostos a los proyectos que nosotros ejecutamos. Por lo tanto, ahí es donde hay que poner el énfasis, ahí es donde el Estado tiene que hacerse cargo. Sin embargo, es muy difícil, ¿ya? Es muy difícil para el Estado pensar en eso, porque justamente cuando el Estado hace una mayor inversión de dinero, es la etapa donde aparece el contratista, ¿ya? Por lo tanto, él piensa, normalmente los agentes del Estado piensan que justamente en la etapa donde el Estado pone una mayor inversión al corto plazo, en la mirada cortoplacista que tienen la mayoría de los gobiernos, es la etapa constructiva, ¿cierto? Pero no se dan cuenta que en donde están poniendo una menor cantidad de recursos, sino que son los diseñadores, los consultores, los dueños, ahí es donde deberían poner el mayor esfuerzo, ahí es donde se deberían hacer mejor las cosas. Finalmente, un análisis complementario que nosotros hicimos fue un análisis de redes, ¿ya? En este análisis de redes se lo explico muy simple, porque esto se ve un poco enredado. Nosotros agarramos los 30 y, ya se me olvidó cuánto eran, los 38 factores, ¿ya? Perdón ahí, por devolverme, era 30 y algo, pero se me olvidó el número. 38 factores y vimos cuál era la relación entre esos factores, ¿ya? Por lo tanto, en este gráfico que ustedes ven a la derecha, lo que tenemos es representado por nodos, ya como un sistema complejo, cada uno de los factores de sobrecosto. Y representado por líneas, el nivel de relación de esos factores de sobrecosto, que implica básicamente la mención conjunta de esos dos factores en más de un estudio. Eso es lo que implica ese vínculo. Es decir, ¿ya? En simple, si yo tengo el factor 8 acá a la izquierda y el factor 26 acá y veo un vínculo, significa, ¿ya? Que por lo menos en algún estudio se nombró el factor 8 y el factor 26. ¿Ya? Por otro lado, si es que yo veo el factor 8 y el factor 13, lo que estoy diciendo es que no existe ningún estudio que hable que el factor 8 y el factor 13 se generan de forma simultánea. Mientras más grande, mientras más gruesa esta línea, significa que el número de documentos que respaldan esa relación es mucho mayor. ¿Y qué nos encontramos acá? La verdad es que viene a validar lo que ya hicimos a través de tanto el análisis cualitativo, el análisis cuantitativo, y ahora lo complementa el análisis de redes, ¿ya? Que viene a alinearse más o menos lo mismo. El color más verde, verde más oscuro, lo que viene a representar es el nivel de centralidad del elemento, por lo tanto el nivel que este elemento se relaciona con una mayor cantidad de otros elementos. Y nos damos cuenta que en el núcleo central, ¿ya? De todos los factores de sobrecosto, están los que tenemos planteados a la izquierda. Y nuevamente se repite, las fallas de diseño, la variación de los precios de materiales, la planificación inadecuada, los cambios en alcance y los cambios en el diseño. Y si se fijan, la mayoría de las cosas, si nosotros simplemente quitamos la variación de los precios de los materiales, que es un tema más bien de evaluación de proyectos, que yo creo que hay dos cosas. Uno son las hiperinflaciones que se generan en algunos países o las volatilidades del mercado. Eso es un aspecto. Pero por otro lado, la creación de presupuestos reales. ¿Ya? Una de las cosas que nosotros hemos estudiado es que los proyectos se presupuestan de forma muy optimista. Se presupuestan en un afán de ganarse el proyecto y después en el tiempo se piden sobrecostos. Y ese switch que tenemos, que se tiene, que tiene un gran número de contratistas, con estudios de todo el mundo, ojo, no solamente en Latinoamérica, porque a veces nos echamos la culpa y nos miramos el ombligo, sino que pareciera pasar en gran parte de los países del mundo, este efecto optimista y este efecto de hacer una propuesta con precios que en realidad no son los reales. O que están bajo lo real y con el afán simplemente de ganarse la propuesta y en el tiempo ahí veremos. Y ese ahí veremos significa la mayoría de las veces una contratación, un adicional,
un pago adicional y si es que el Estado no quiere pagarlo, bueno, se generan los litigios pertinentes. Por lo tanto, hay una relación contratista-Estado bastante dura y bastante poco sincera en el minuto de hacer la evaluación y las propuestas al Estado. Entonces, básicamente, y voy cerrando porque sé que hay preguntas, en conclusión, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si se fijan en este top 10, yo marqué en negro cuáles son las actividades que nosotros podríamos actuar ya. ¿Ya? Nosotros, en nuestro rol como ingenieros, como diseñadores, como académicos, podemos actuar ya. Fallo del diseño, lo podemos resolver. La planificación del proyecto lo podemos resolver. Los cambios en el diseño, es decir, a través de un mejor diseño, también lo podemos hacer. Y la duración poco realista del contrato también lo podemos mejorar. ¿Ya? Son los elementos en negro los que nosotros podemos hacer ya. Si es que nosotros queremos, lo podemos cambiar ya. Hay algunas que están en una zona un poco más compleja, que yo las marqué aquí en morado, porque es más difícil hacer, o tenemos, digamos, una participación un poquito más tangencial. La variación de precios de materiales. No podemos nosotros actuar sobre la inflación de los países que tenemos. Sin embargo, podemos hacer buenos presupuestos o presupuestos con distintos escenarios que nos permitan justamente tener cierto, por lo menos, conocimiento de una probabilidad de variación de precios de materiales. Cambio en el alcance de proyecto lo podemos hacer, ¿ya? También podemos tener, si es que estamos desde un rol del Estado. Métodos de licitación inadecuados. En Colombia, en Chile, en la gran mayoría de los países de Latinoamérica, nosotros tenemos sistemas de contratación en donde separamos el diseño de la construcción, es decir, un sistema de contratación de diseño, licitación, construcción. Tenemos muy pocos de otro estilo de sistemas contractuales, siendo que existen hace mucho tiempo otros sistemas de contratación que logran fusionar mucho mejor el diseño y la construcción. Y la toma de decisiones tardía por parte del propietario también. ¿Ya? Y ahí obviamente quizás no tenemos, como diseñadores, no tenemos un rol tan importante, pero muchos ingenieros civiles trabajan en el aparato público y obviamente se podrían hacer algunos cambios si es que digamos, la racionalidad domina en el aparato estatal, lo que muchas veces no pasa. Lo tengo en rojo porque es más difícil, obviamente nosotros podemos tener una actuación propia, la situación política de los países y las cuestiones jurídicas. Eso ya es propiamente tal de nuestros países y es un poquito más difícil que lo imaginemos por nosotros mismos. Bueno, ¿y hacia dónde vamos? Y con esto cierro. ASABIM, ¿ya? Un mejor diseño nos habla inmediatamente de una mejor trazabilidad de la información. Y aquí les presento dos imágenes de un trabajo que hicimos con profesores de la Universidad Industrial de Santander y la Universidad Politécnica de Valencia, en donde ocupamos BIM para un proyecto en Colombia. Ya ocupamos BIM un proyecto para el análisis de tráfico en Colombia. Aquí ustedes pueden ver las plataformas. ¿Hacia dónde vamos con la planificación? Bueno, a través de la aplicación de la metodología Lean, particularmente el método más conocido que es el Last Planner System, ¿ya? Que pone todo el foco en la planificación. Y pongo dos imágenes acá, porque claramente tenemos que implementarlo en obra, tenemos que hacerlo así, pero también tenemos que implementarlo en etapas tempranas. ¿Ya? Esto está muy bien implementado en varias empresas grandes en la ejecución de los proyectos, pero ¿qué está pasando en etapas tempranas? Además, hoy día la pandemia también nos pone los desafíos de empezar a hacer una transformación digital también de este proceso de planificación y si bien tiene mucho impacto positivo poder hacerlo en físico, con presencialidad, también tiene ciertos beneficios ocupar otras plataformas digitales que también nos permiten hacer un ejercicio similar. Y finalmente, ¿hacia dónde vamos? Y esto es un poco más difícil porque los dos anteriores nosotros como ingenieros los podemos desarrollar ya. Pero este un poquito tiene que estar la voluntad del Estado. Pasar a proyectos colaborativos, a contratos relacionales donde podamos llevar el esfuerzo a etapas tempranas. Ya sistemas de contratación como el Integrated Project Delivery que se está empezando a implementar, o incluso acercamientos simplemente a estos como los PPP, ya hay proyectos, hay casos con muy buenos impactos, un impacto muy positivo de la asociación pública-privada, y justamente tienen el mismo foco, ya llevar esfuerzo, pensar mejor los proyectos en etapas tempranas, porque después es muy tarde. El desafío, muchas gracias por estar aquí atento a toda la presentación. El desafío es que nosotros como ingenieros veamos desde qué rol nosotros podemos mitigar, podemos reducir cada uno de estos factores de sobrecosto, porque en la sociedad son las personas donde nosotros tenemos que tener nuestro mayor foco, ¿ya? Y los proyectos de infraestructura vial
son uno de los que más impactan en la vida de las personas. Muchas gracias por la invitación y quedo atento y feliz a preguntas, si es que, si es que hay. Muchas gracias por su disertación, doctor. Creo que el tiempo se nos está agotando. Yo tengo sí una inquietud bien pequeña y que me surge, digamos, a raíz de esa búsqueda tan juiciosa y bastante extensa que ustedes hicieron sobre documentos y que en América, pues los documentos sean muy pocos con respecto a este tema de los sobrecostos en las obras, cuando nosotros, pues al menos aquí en Colombia, vemos que la mayoría, por no decir que casi todas las obras de infraestructura vial, tienen sobrecostos. Y no sé, ustedes no encontraron de pronto algún documento relacionado con Colombia que hablara sobre eso. Sí, gracias por la pregunta. Mira, la verdad es que nosotros asumimos dos cosas, ¿ya? Uno, normalmente, los americanos, porque hay que dividirlo, ¿cierto? Los americanos y Canadá es una cosa y digamos de México para abajo es otra cosa, ¿ya? Sí, señor. Los americanos y Canadá, nosotros aludimos dos potenciales razones de por qué aparecieran tan pocos estudios. Uno, porque los americanos y los canadienses tienen un poquito más resuelto esto, tienen sistemas de contratación ya IPD implementados en muchos proyectos y tienen proyectos PPP también implementados hace rato, ya, o sea, ya llevan muchísimo más tiempo. Esa es una razón. Por otro lado, nosotros buscamos en bases de datos científicas, por lo tanto, tenían que estar estos publicados. Y los americanos tienen una cultura mucho más del reporte, más que de llevarlo a una difusión científica, sino que son reportes que generan las mismas agencias del Estado. ¿Ya? Y puede ser que por eso hay algunos documentos que no hayan entrado en nuestra lista. ¿Ya? En el caso de Latinoamérica, de México para abajo, estamos claros que si nos ponemos a escarbar, vamos a encontrar muchos proyectos con sobrecosto. O sea, la mayoría de los proyectos tienen sobrecosto bueno, en todo el mundo, pero en Latinoamérica también. Pero tenemos muy pocos estudios, los académicos no los hemos estado revisando. Este es uno de los primeros bueno, que tampoco es de Latinoamérica porque es global, pero que se hace cargo un poco de aquello. Hoy día, con el profesor Sánchez de la Universidad Católica de Colombia bueno, la alumna de doctorado Karen Castañeda de la UIS, estamos haciendo estudios y ya hicimos un levantamiento en Colombia, estamos a puertas de publicar un estudio con cerca de 200 encuestas a profesionales colombianos sobre los sobrecostos en proyectos de carretera. Está ahí, está en construcción, ¿ya? Pero va a salir uno de los primeros, así que yo feliz en compartirlo apenas lo tengamos publicado. Claro, sí, señor. Bueno, es un inicio. Eh, bueno, doctor, entonces le agradecemos mucho pues su participación en el Congreso y esperamos pues prontamente tenerlo acá nuevamente en otra oportunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Que estén muy bien. Chao, Con chao. todo gusto. Igualmente, que esté muy bien, doctor.